con corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer unos textos ahí en Juan 6. Vamos a leerlo del 44 nada más, del 44 en adelante. Juan 6, 44. Y nos dice el Señor de esta manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Debemos de saber, ¿verdad?, como lo hemos mencionado muchas veces, que quien remueve la tierra o quien nos prepara para poder recibir la semilla a través de Jesús es el Padre. Y lo hemos leído en Juan, San Juan 15:1. Si quiere pongámoslo para repetirlo, pero ya lo hemos repetido varias veces. 15:1, para que sepamos. Aquí nos habla Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces regresemos donde estábamos. Entonces debemos de entender que quien labra la tierra es el Padre, y es de la única manera que nosotros somos recibidos a través de Jesús, una vez que el Padre nos manda, ¿verdad?, o nos prepara. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por mi Padre. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces podemos ver que vamos a Jesús cuando estamos ya preparados por el Padre. Pero entendamos, una vez, nadie puede ir al Padre si no le es dado por Jesús. Entonces quiero que entendamos que nosotros tenemos que reconocer a Jesús. Eso es lo que nos demanda el Padre, porque el que no quiera reconocer a Jesús, Él dice que les va a llamar ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque de repente quieren irse de un solo a Jesús, al Padre, y no a Jesús. Y Jesús fue el que fue a la cruz por usted y por mí y por todos los hijos. ¿Estamos entendiendo? 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre, este ha visto al Padre. O sea que así nosotros enteramente, no, el Señor nos permite acordarnos, ¿verdad? Venimos desde la eternidad con Él, pero fue necesario que fuéramos sometidos a desobediencia para llegar a los pies de Jesús. No que alguno se haya visto al Padre, sino aquel que vino de mi Padre, este es a quien ha visto al Padre. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Recordemos que hemos leído el Juan 6, 18. Si quiere pongámoslo y luego regresamos al 47 para que entendamos. 18, ya desde el 16, pero ya lo hemos leído, ¿verdad? Que de tal manera amó mi Padre al mundo, que dio a su Hijo. Pero quiero que miremos el 18, dice: el que en Él cree. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Miren, está aquí. El que en Él cree no es condenado. Entonces debemos de saber que si nosotros creemos en Él, no somos condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo, en el nombre, perdón, del unigénito Hijo de mi Padre. Podemos ver, por ejemplo, el ladrón de la cruz. Uno lo reconoció y el otro no. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que el otro no creyó. Entonces, de antemano, el otro ya era, mire, condenado por no haber creído, porque él tuvo la oportunidad. Regresemos al 46, 47. Y no se arrepintió. Eso es lo que debemos, o no se arrepintió, no lo reconoció. Eso es lo que quiero que entendamos. Repito, el 47. De cierto os digo, dice, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Debemos de saber que nosotros, de quien debemos de estarnos llenando constantemente, es de la palabra a través de Jesús. Él es la palabra, Él es la semilla.
Y si nosotros nos llenamos cada día de Él, pues Él cada día nos va transformando, nos va limpiando, y es de la única manera que podemos pasar o acceder al Padre a través del Señor Jesucristo. Luego nos dice el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo, dice, para que el que en él, para que el que de él comiere no muriere, ¿va? Y luego aquí nos dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, o sea, por todos los pecadores. Pero no todos han querido recibir ese perdón, porque vuelvo a repetir, vemos el ladrón de la cruz, uno sí lo recibió, aceptó, y el otro pues de antemano no lo reconoció. Podemos ver a Zaqueo, él lo recibió, y podemos ver nosotros, ya aquí nosotros hemos recibido porque reconocemos que Él es el pan vivo. Debemos saber que tenemos que llenarnos de Él, debemos de saber que Él es nuestro ejemplo a seguir esas pisadas que Jesús dejaba, lo que Él nos enseñaba, la humildad, la tolerancia, el perdón, no ser altivo, no ser prepotente, porque Él en ningún momento, ustedes lo vieron, si han leído la Escritura, en ninguna parte a Él con algún tipo de prepotencia. Repito, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces es necesario cada día estarnos llenando de esta palabra, que lo que nos enseña el pan o la carne es que nos comamos esta Escritura. Y a medida que nosotros vamos llenándonos de la palabra, Él nos va a ir revelando, nos va a ir dando el entendimiento, porque recuerden que Él tiene escondido para los hijos en esta palabra, porque Jesús le dijo, gracias Padre, te alabo del cielo y la tierra, porque escondiste de los sabios, o sea, de los que pasaban leyendo literalmente las Escrituras y no espiritualmente, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos demuestra. Comieron de este pan, dice, vivirán para siempre, y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Él nos menciona aquí, la cual yo daré, recuerden que Él ahí lo está diciendo porque aún no había sido crucificado, o sea, no la había dado. Cuando Él fue crucificado, entonces esta parte ya se cumplió. La cual yo daré, dice, por la vida del mundo, o sea, por todos los pecadores. Una vez que Él fue a la cruz y Él dijo, consumado es, entonces esta palabra se cumplió de todo lo que Él ha dicho. Eso quiero que entendamos, que cada cosa que esté en la Escritura tiene su cumplimiento, y se cumple porque se cumple, porque si está escrito ahí es algo que podemos decir en un 100 o un 1000 por 1000 que se va a cumplir, ¿verdad? La cual yo daré, dice, por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Fíjense que estas partes, si nosotros nos ponemos a entender por qué esta gente demuestra mucha ignorancia, porque miren lo que nos dice. Entonces los judíos contendiendo entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero ¿dónde está la ignorancia del cristiano? Cuando no lee la Escritura. Porque si nosotros, al igual que no leyéramos la Escritura, tuviéramos esa ignorancia. Pero a medida vamos llenándolo de la palabra, el Señor nos va revelando y nos damos cuenta que no se refería a comerse a Jesús en la carne, sino a través de su palabra. Y ellos no se ponían a eso, sino comer su carne. O sea, ellos estaban pensando, será desmenuzar a Jesús. Entonces debemos de entender que Jesús lo que nos enseña es escudriñar cada día, cada momento que haya una disposición en nosotros de su palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Lo que tenemos que comer y debemos de beber es esta palabra. Yo les he mencionado varias veces, yo le digo cada vez que el Señor me permite, deme más hambre y más sed, pero no es de comida, es de esta palabra, de poderme llenar cada día de la palabra y estar constantemente en esa plenitud con Él. Y eso es lo que Él nos enseña y nos demuestra. 53.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que enseña? Que el que no se come esta palabra, o que no se come la carne, no se bebe la sangre, no tenéis vida en vosotros. Espiritualmente nos da a entender que estaría muerta la persona. Puede andar caminando, pero espiritualmente está muerto. Eso es lo que nos enseña él. Repito, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, si no te comes esta palabra, si no te llenas de esta escritura, si no crees en Jesús y bebieres su sangre, dice, no tenéis vida en vosotros. Espiritualmente, así andábamos nosotros antes, muertos espiritualmente por el desconocimiento de la palabra. ¿Estamos entendiendo? 54, Israel. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, tenemos la entrada para con el Padre, pero a través del Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó al tercer día, ese mismo día nosotros también fuimos resucitados con Él. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, miren, permanece y yo en él. Si nosotros pasamos constantemente llenando de la palabra, Él está con nosotros. Él trabaja si nosotros permitimos. Asimismo dice, el que me come, él también vivirá. Estábamos en el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿O qué nos enseña el Padre? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos enseña a través del Espíritu Santo? Que el que no se llena de la palabra constantemente, entonces no permanece en él. Pero si nosotros nos pasamos, como dice la palabra aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay muchas veces la gente dice, yo voy a ir a cenar con Jesús, pero había que preguntar, ¿Jesús está cenando con él? Porque Él permanece con nosotros, pero si nosotros permanecemos con Él. Y eso es lo que debemos de entender. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Nosotros vivimos por Él. Él lo dice a través de su palabra. Debemos de estar siempre en Él, el que nos da en todo momento, como dice la hermana Linda, Él nos da la fortaleza, nos da la fuerza, nos da el entendimiento. Si nosotros permitimos que Él cada día nos vaya limpiando, nos vaya purificando, entonces, y permitimos que sea Él haciendo en nosotros, vamos a tener una vida completamente diferente a los que no están con Él. Porque dice Él que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? O sea, eso es lo que nos enseña. Dice la palabra que los cristianos cada día somos nuevas personas. O sea, somos diferentes. Lo que nos enseña, no puede el cristiano estar sin dar fruto. Debe de haber cada día un fruto en cada uno de nosotros. Despacio, si no lo mira usted, pero si lo está haciendo, lo va a ver otra persona. El Señor va a permitir en su momento que miren la obra, porque hay muchas cosas que hemos de entenderlo. Si nosotros no predicamos a través de la palabra, con ejemplo, porque con el ejemplo se arrastra también a muchas gentes. Eso es lo que debemos de entender. Repito el 57. Como me envió el Padre, dice viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. O sea, nosotros vivimos por Jesús. Él fue el que recibió todo ese castigo que lo merecíamos nosotros, no Él, porque Él nunca pecó, nosotros. Pero la misericordia de Él son tan grandes y nuevas cada mañana. Pero debemos de entender que cada mañana, ¿qué nos enseña el Padre a través de su Hijo amado? Que de lo de ayer Él ya no se acuerda. 58. Este es el pan que descendió del cielo.
No como vuestros padres comieron, dice, el maná y murieron. O sea, ellos murieron en su momento, nosotros no morimos porque Él ya venció esa muerte. Solo muere el cuerpo, esta carne, porque tiene que alimentar a los gusanos, pero espiritualmente nosotros no morimos. Este es el pan que descendió del cielo, dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente, o sea, vivirá para siempre. Nosotros, el Padre nos hizo seres celestiales igual que Él, para vivir una eternidad. Cuando Él nos hizo en Génesis 2, creo que está en el 26 o 27 por ahí, si quiere pongámoslo, Israel, por favor. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Él es un ser espiritual, es un ser 26, creo que está en el 26, 1:26, Génesis 26 o 27 por ahí. Y creó mi Padre al hombre, dice, a su imagen, a imagen de mi Padre lo creó. Aquí está, varón y hembra lo creó. Volvamos donde estábamos, ya terminamos con el 59. En el que estábamos 6:50 y creo que íbamos 58 de Juan. Sí, solo leemos aquí, viviráis eternamente. El 59, estas cosas dijo, dice, en la sinagoga enseñando en Capernaum. Hasta ahí lo vamos hasta ahí lo vamos a llegar. Entonces debemos de entender que si nosotros vivimos una plenitud, llenándonos de Jesús, aprendiendo lo que Él hizo, teniendo esa, como dice, llevar mi yugo, aprender de mí que soy manso y humilde, o sea, humilde de corazón, humilde de todo lo que Él hizo, de lo que Él nos enseña, y debemos de entender que debemos de vivir esa plenitud, haciendo las cosas por Él y para Él. Si nosotros sabemos el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús lo que nos viene a enseñar siempre es que lo que debe de haber en cada uno de nosotros es amor, porque Él es amor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.